Ahora veamos acerca de la reacción química. ¿Pero qué es la reacción química? La reacción química es un fenómeno que modifica la composición química de las sustancias para así poder formar nuevas sustancias de composición diferente. Por ejemplo, acá tenemos un clavo. Este clavo, como observamos, está oxidado y llegó precisamente a ese estado cuando el clavo inicialmente se expuso al medio ambiente y entró en contacto, por ejemplo, con la humedad o con otros factores del medio ambiente. Entonces el medio ambiente reacciona con este clavo para así poder formar una sustancia de composición diferente que llegaría a ser el óxido. Entonces acá ha existido una reacción química. Veamos otro ejemplo. Acá observamos un ejemplo que se produce comúnmente en los laboratorios. En este caso, el laboratorista está sosteniendo lo que es un recipiente y este recipiente ha contenido dos sustancias, las cuales han reaccionado para producir, digamos, una nueva sustancia y a través de esa reacción se puede observar un cambio de color a partir de esa reacción. Entonces acá observamos dos claros ejemplos comunes de lo que es una reacción química. Ahora veamos acerca de una ecuación química. ¿Qué es una ecuación química? Es la representación simbólica de una reacción química, precisamente lo que vimos en el apartado anterior. Ahora esta ecuación química debe estar balanceada y además en una ecuación química los coeficientes indican la relación de moles. Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos la representación de una reacción química, que sería la ecuación química. Entonces, como vemos en esta ecuación química, tenemos a los reactantes y a los productos. Y como vemos, cada elemento, tanto de reactantes como productos, posee en la parte inicial un valor. En este caso la llamaremos coeficientes. Estos coeficientes indican la relación de moles. Esta misma ecuación química nosotros la podemos representar de esta manera. 4 moles de aluminio más 3 moles de oxígeno molecular. Ambas reaccionan y forman lo que son 2 moles de óxido de aluminio. Entonces, como observamos, estos serían una representación simbólica de una reacción química. A esta representación simbólica la conocemos como ecuación química. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esta ecuación química? De la siguiente manera. Podríamos decir, se producen 2 moles de óxido de aluminio, por cada 4 moles de aluminio que se consumen. O también podríamos decir, se producen 2 moles de óxido de aluminio por cada 3 moles de oxígeno molecular que se consumen. O también podríamos decir, se consumen 4 moles de aluminio por cada 3 moles de oxígeno que se consumen. Entonces podemos interpretar de diferentes maneras esta ecuación química. Ahora veamos acerca de la ecuación termoquímica. Una ecuación termoquímica representa los cambios en la composición química de las sustancias y además los cambios energéticos que ocurren en la reacción química. Por ejemplo, acá tenemos 2 moles de hidróxido de potasio más 1 mol de óxido sulfúrico, las cuales reaccionan y nos dan como producto 1 mol de sulfato de potasio más 2 moles de agua más 112 kilojoules. Como observamos en esta ecuación química, en la parte final se está representando el cambio energético producido precisamente por esta reacción. Entonces, en una ecuación termoquímica, además de representar los cambios en la composición química de las sustancias, también se representan estos cambios energéticos. ¿Y ahora qué ocurre en una ecuación iónica? Una ecuación iónica representa a reacciones químicas donde al menos participa una especie química electrizada, ya sea de manera positiva o de manera negativa.
Esto generalmente se da en un medio acuoso. Además, igualmente, esta ecuación debe estar balanceada tanto en la masa como en la cantidad de carga eléctrica, que la conocemos como Q. Veamos el siguiente ejemplo. Precisamente observamos lo que es una ecuación química. Para ser exactos, una ecuación iónica. ¿Y cómo reconocemos que es una ecuación iónica? Como observamos, algunos elementos poseen signos en la parte superior. Por ejemplo, este hidrógeno posee un signo positivo, la cual significa que está ionizada. Lo mismo ocurre con este hierro, la cual tiene una carga de 3 positivo. Por lo tanto, significa que está ionizada. Y como observamos, los elementos que están ionizados se encuentran en estado acuoso. Y eso es precisamente lo que dice la definición de una ecuación iónica, que representa reacciones químicas donde participa por lo menos una especie química electrizada. Tanto puede ser positiva como puede ser negativa, pero en este caso solo encontramos positiva. Y generalmente estas especies químicas electrizadas se encuentran en medio acuoso. Y además que la masa debe estar balanceada, también las cargas deben estar balanceadas. Por ejemplo, acá tenemos en los reactantes una carga de más 6. Entonces verifiquemos eso. En este elemento, como observamos, no existe carga. Pero la carga sí existe acá. Para obtener la carga multiplicamos el coeficiente por la carga que tiene esta especie química. Entonces sería 6 por más 1 más 6. Lo mismo hacemos en los productos. Esta especie química no está electrizada, pero esta especie química sí está electrizada. Entonces multiplicamos el coeficiente por la carga. 2 por 3 nos da más 6. Entonces, como observamos tanto en los reactivos como en los productos, la carga es la misma, por lo tanto está balanceada. Y eso sería todo con respecto a este video. En el siguiente video hablaremos acerca de las leyes estequiométricas.